Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel escritor estadounidense nacido en Alemania y conocido como Charles Bukowski que algunas personas no se vuelven locas nunca. ¿Qué vida tan terriblemente aburrida deben llevar? Nuestro comicro de hoy es el profesor de la Universidad Politécnica, Héctor Pérez, y su locura, algunos la llamarían debilidad, es la ficción reincidente, la ficción seriada. ¿Dónde nos encontramos? Yo en este momento me encuentro en la comedia. En la comedia, pero en la comedia en su despacho de universidad, en el campus de Gandía, de la Universidad Politécnica de Valencia, haciendo hoy ¿qué? Incluso en mi despacho puedo hasta disfrutar de la comedia. Bueno, ahora estoy en realidad en un descanso después de un congreso dedicado a las series, en el que también se ha hablado de comedias, obviamente, que celebramos en colaboración con la Sociedad de Estudios Cognitivos de la Imagen en Movimiento y que constituye el paso final, el punto final de un proyecto de investigación dedicado a la innovación en el análisis de la narrativa serial contemporánea. Un congreso que hemos disfrutado estos días en Gandía con investigadores de Australia, Nueva Zelanda, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, algún españolito también. Algunos españoles, hay unos cuantos españoles. Y... ¿Cuántos idiomas habla usted? Bueno, yo hablo en el congreso inglés, me gustaría poder hablar más italiano, que es la lengua en la que me encuentro más cómodo. Y hablar cómodamente ahora mismo el inglés y el italiano, porque el alemán, que lo he hablado durante los años que he vivido en Alemania, pues ya se me mezcla con el inglés y es tremendo. Lo intento aquí hablar con los colegas alemanes y no me sale. Inglés, italiano, alemán y algo de español. Alguna cosilla. Y alguna cosilla. ¿Y en cuántos idiomas escribe? Porque yo le he leído en italiano, le he leído en inglés. Bueno, normalmente suelo escribir... Lo que más me gusta es escribir en castellano, aunque cada vez escribo más en inglés. En alemán ya no escribo desde hace muchísimos años y desde luego en italiano, si se me presenta la oportunidad, lo intento. Muchos de nuestros selectos pabellones auditivos son jóvenes investigadores porque es importante dominar idiomas en la investigación. Pues, bueno, hoy en día es que lamentablemente... digo lamentablemente, bueno, es una obligación pues comunicarnos en un idioma y ese ha venido a ser el inglés. Podría defender incluso que lamentablemente, puesto que es un idioma que en realidad es más difícil de manejar que otros en términos de comprensión, por ejemplo, porque cuando llegan los ingleses o los americanos y te hablan a su velocidad y demás, pues yo creo que son más difíciles de entender que cuando te habla un alemán, si sabes el alemán, o cuando te habla un francés, si sabes el francés, no sé. Pero sí, los jóvenes deben hablar idiomas. Y sobre todo yo creo que es muy positivo que conozcan más que el inglés. Yo creo que para lo que es una carrera investigadora es muy positivo. Hombre, aquí la verdad es que ya la mayoría de los que vivimos en la Comunidad Valenciana pues hablamos o entendemos el valencià y entonces, bueno, pues ya hay un trilingüismo, ¿no? Pero eso, cuanto más crezca, mejor. Estamos en Transmedia, estamos tomando café con micro con el profesor Héctor Pérez y en Transmedia nos gusta jugar. Le voy a poner ahora una sintonía, a ver si identifica su procedencia. Vaya, una trampa, caray. No es una trampa, es Juego de Tronos. ¡Es Juego de Tronos! Es Juego de Tronos, que me trae frito. Llevo escribiendo un artículo sobre Juego de Tronos pues como más de un año ya. ¿Y qué le ocurre con ese artículo? Que no lo acabo de terminar. Y además recientemente ha estado en una conferencia sobre Juego de Tronos que se ha encontrado allí. Cuéntenos. Bueno, sí, ha sido una conferencia que ha tenido lugar en Hertfordshire, en una universidad muy cercana a Londres, una buena universidad para los estudios audiovisuales,
Y me he encontrado una buena sorpresa, porque yo me esperaba algo más de, pues como muy popular para los amantes verdaderos de Juego de Tronos, y no había tantos amantes verdaderos, y esto es bueno en la academia. Era más académico y era más neutral, y era hubo buenos debates y una buena calidad general. Yo tengo una duda. Juego de Tronos es indudable que es una serie de éxito, pero ¿va a permanecer? ¿O tiene fecha de caducidad? Es decir, nos pasa, por ejemplo, a mí me ocurre cuando veo Juego de Tronos como cuando vi Gladiator en su momento. La Gladiator era una gran película, lo sigue siendo, pero sí que es verdad que ha perdido brillo en el sentido de que basa mucho de su éxito y de su pozo en la espectacularidad, que como bien sabe usted, pues es algo que tiene fecha de caducidad. Es decir, lo más moderno siempre es lo que envejece antes. ¿Puede tener Juego de Tronos algo de eso? Estoy pensando en los efectos especiales, en los cromas. Pues yo creo precisamente que Juego de Tronos, si le va a pasar algo, es que como ha hecho tanto ruido y como su contemporaneidad, estando viva la producción, es tan mediática y tan exuberante y llamativa para tantas personas, pues cuando se cierre la producción ese proceso habrá terminado. Muchos de los elementos que iban con ese proceso, que eran, por ejemplo, pues por ejemplo, la forma en la que se retroalimenta el periodismo y el fandom, ¿no? Pues esto se producía mucho, o se está produciendo mucho. Pues cuando termine Juego de Tronos dentro de no mucho tiempo, esto va a dejar de existir, y entonces va a tener un eco mucho menor y ya se podrá juzgar de una manera más neutral, y yo no creo que sea una serie basada en lo espectacular. Yo creo que yo tengo muy buena opinión narrativamente de Juego de Tronos. Creo que no es eso. Podríamos argumentarlo, por ejemplo, basándonos en el hecho de que George Martin, el escritor de la obra literaria en la que se basa, es uno de los pocos que ha tratado el tema de la mitología, en el cual usted es un experto, además. Basándose en la religión y en una visión bastante interesante y bastante, por así decirlo, fiel a ciertos conceptos que se manejan en la historia de las religiones por parte de los antropólogos, etcétera. Tiene mucha importancia a veces el ritual. Es sui generis esta visión que tiene, y no está tanto basada, por ejemplo, en la magia por sí misma, que permite que salgan muchos efectos especiales. Obviamente, Juego de Tronos se produce como hoy se producen todas las grandes narrativas de fantasía, que es a golpe de postproducción digital, ¿no? Claro, pero bueno, eso no tiene por qué quedarse obsoleto inmediatamente, ¿no? Los efectos especiales sabemos que siempre se miran de otra manera con el tiempo, pero no es excesiva esa carga de efectos en Juego de Tronos, yo creo, y no es lo esencial. Entonces quizá quede más el pozo de la narrativa, quizás, no sé, yo tampoco puedo. Juego de Tronos se está convirtiendo casi en una religión para una generación, especialmente los más jóvenes. ¿Las religiones son relatos? ¿Y si son relatos, son relatos transmedia? Creo que es muy difícil pensar en una religión que no tenga detrás un mito, y que probablemente los rituales más arcaicos ya tenían detrás una pequeña elaboración narrativa. Por muy pequeña que fuera, esto es casi seguro. Nosotros ahora, viendo lo que pasa con Juego de Tronos, pues podemos decir que hay casi una religiosidad, pero bueno, es la manera que tiene el mundo contemporáneo de moverse, ¿no? O sea, la gente ve Juego de Tronos y luego se toma la cerveza de la misma manera que ve... Afortunadamente. Sí. No hay, claro, que no hay mucha chicha detrás de eso, ¿no?
Porque tal vez el rito, lo que es débil es el rito, es decir, cuando íbamos a los cines, bueno, algunos lo seguimos haciendo, pero ya sabe usted que hay una generación que en cierta medida se ha desmarcado, sigue yendo al cine, pero ya no como rito, o el rito ha cambiado, y se iba a ver el cine, se iba al cine, después había un café, una hamburguesa, una cerveza, lo que fuera en su caso, donde se debatía y se comentaba, es decir, había un rito asociado al relato. Tal vez el binge watching, tan comentado, es decir, el atracón de ser, lo que elimina es el rito, es decir, es un consumo que no cambia el relato en sí, que sigue siendo interesante y profundo, como usted comentaba en el caso del Juego de Tronos, pero sí que cambia, digamos, el grado de permeabilidad que puede tener en... Bueno, yo creo que... ¿O es otra forma de rito? Que cuando obviamente puede haber binge watching que sea tan masivo que finalmente uno no le tiene ganas de decir nada, ¿no? Ni de comentar nada, pero sí que la serialidad y el caso de Juego de Tronos es muy, muy, muy claro, excita una cierta socialización y eso sí, eso podemos decir que es una ritualidad, ¿no? Pues desde los que hacen los comentarios inmediatamente después de terminar ni siquiera un episodio, una escena, ¿no? En Twitter, hasta los que, en efecto, pasados unos minutos o unas horas o al día siguiente, se van al foro y en el foro dialogan. Y esa parte social es muy interesante porque yo mantengo que no solamente, por así decirlo, le permite a uno hacerse individuo con sus especificidades y decir, pues es que a mí me gusta esto, y a mí me gusta lo otro, y lo de más allá, y tengo mi opinión que es única. No, precisamente no. Yo creo que lo más interesante en estos procesos es que hay un rango de coincidencia muy grande en las discusiones, ya para empezar sobre los elementos que se valoran y que se evalúan, y esto ya es una coincidencia muy interesante. Y luego, en segundo lugar, si uno examina estos foros, yo lo he hecho, y en el caso concreto de Juego de Tronos, pues hay también coincidencia en la manera de valorar y en los procesos de evaluación que se producen, hasta tal punto que se podría decir que en muchos casos esto viene a ser una circunstancia perfecta para negar lo que es una corriente en los estudios televisivos o en los expertos que hablan sobre televisión y dicen, bueno, en los que se dice, bueno, pues en todo lo que es la narrativa en general, a unos les afecta de una manera, a otros de otra, y así caemos en el todo vale, es decir, cualquier cosa que se diga lo interpreta uno de una manera, otro de otra y otro de otra, cuando no es así. Yo creo que en primer lugar los productores buscan tienen una serie de objetivos, los que van transmitidos por supuesto a los guionistas, que son mucho más precisos en esos objetivos, que pueden incluso ser objetivos en un rango de buscado de segundos. Incluso los actores al nivel más preciso de las microexpresiones también están provocando situaciones, digamos, comunes en la mente de los espectadores. Esto también se puede decir de otra manera, y es la convergencia en la manera de estar atento a. Hay una convergencia enorme, y sobre esto se han hecho estudios, que es lo que facilita la narrativa, ¿no? La narrativa crea una focalización de la atención muy clara. Entonces, eso es una especie de guía, y la atención, digamos, se desarrolla y se transmite, y también es un gran factor que capacita nuestra fuerza a la hora de estar atentos a, ¿no? El manejarnos en las narrativas. Eso no es un tema baladí hoy en día que se echa mucho. Eso es algo que los directores de cine que han pasado por la televisión aportan. El director de cine era alguien que sabía que en el momento que alguien pagaba por una butaca era muy difícil que se fuera de la sala, el espectador estaba encadenado, entonces se podía permitir ciertos tiempos muertos, respiros, etcétera, que los directores de televisión, los realizadores, no tienen cuando están haciendo televisión, porque hay un señor que está con una
escopeta, un señor o una señora con una escopeta repetidora que se llama mando a distancia y que te puede fusilar en cualquier instante y ya no vuelve. Y cuando pasan a hacer el cine, se lo llevan. Es decir, se nota ese sello, ese mantener la atención. Bueno, yo creo que tanto en el cine como en las series, yo aquí pienso que la cuestión no está en que no se puedan tener tiempos muertos, porque hay series en las que hay tiempos muertos considerables y hay... sino en que esos tiempos muertos deban tener un sentido. Yo hasta podría sostener que al nivel más, por así decirlo, imprevisto de espectadores, hay predisposición y hay posibilidades de que esos tiempos muertos no supongan una falta de aliciente o un rechazo de la pantalla. No. Yo creo que somos mucho más susceptibles de estar atraídos por una narración cuando hay un juego determinado, que puede incluir perfectamente los tiempos muertos. No podemos excluir, y por tiempos muertos no decimos aburrirte porque estás viendo la misma imagen 35 segundos, ¿no? La última imagen de la 5ª temporada de Juego de Tronos dura 28 segundos y es la imagen de, voy a hacer un spoiler que ya saben todo el mundo, ¿no? Que es de Jon Snow muerto, ¿no? Desangrándose. Y aguanta. ¿No? Y aguanta 28 segundos. Y estamos hablando de Juego de Tronos, ¿no? Tiene un sentido. Transmedia. Estamos terminando un maravilloso café con micro con el profesor Héctor Pérez y vamos a volver a jugar. Le voy a poner otra sintonía a ver si la identifica. Esto nos lleva muy atrás en el tiempo. Nos lleva muy atrás en el tiempo. Había series de calidad antes de Juego de Tronos. Claro, sí, había series de calidad mucho antes de que la televisión existiera. Claro, porque el relato seriado es anterior a la televisión. ¿Dónde nace el relato seriado? El relato seriado... Sabemos que Balzac, sabemos que Dickens publicaban en serie, hacían series, además de gran consumo, de gran éxito en su momento, pero viene de mucho antes. Bueno, si queremos ser, yo siempre ubico, porque es además una cuestión de encontrar una cierta relación que está bastante clara, ¿no? Que es la de serialidad y la revolución industrial, ¿no? Yo creo que cuando empieza a haber un cuerpo de espectadores, en este caso lectores, importante, se impone la serialidad. Cuando empieza a haber la opción de distribuir realmente algo, no a 100 personas, no a 200 personas, sino ya con la imprenta bien madurada, ¿no? En el siglo XIX, que podíamos llegar, como sucedió, ¿no? Incluso a millones de personas. Alfabetizadas, además. Claro, pues ahí comienza la serialidad. Yo siempre marco el punto de inicio en Dickens, ¿no? En el Club Pickwick. Y a partir de ahí la misma situación se reproduce en diversos países y en diversos medios, ¿no? Pasa con la radio, pasa con la televisión. En España tuvimos a Galdós también con sus episodios nacionales. Estaba además denostado en su momento, se le decía don Benito el Garbancero, ¿no? Porque producía en serie, entonces se consideraba pues que no era alta literatura, ¿no? También claro, le pasa eso a la televisión hoy en pero día. Bueno, además, para que funcionara el asunto, la verdad es que la serialidad inicial de las entregas que venían con el periódico
era muy similar porque se daba una porción, lo primero, reducida y suficientemente atractiva como para mantenerte para la semana que viene. De hecho, lo que se dieron cuenta, lo que expandió la serialidad enormemente fue que hizo que se vendieran muchísimo más las publicaciones con las que venía. De hecho, una de las, probablemente es en el género cómico, ha empezado usted hablando de comedia, Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, es producto de una serie, de un culebrón de verano, creo que era en el diario El País, hace 20 y tantos años ya, y ha permanecido como un libro de culto, un libro de referencia. Vamos terminando. Ha empezado hablando de comedia, hemos ido a Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURB, que es una sitcom. Una sitcom es algo que está cambiando ahora mismo de formulación, está cambiando en muchos aspectos. Está cambiando antes eran 20 y tantos capítulos, en torno a los 22, 23 minutos, con un número de escenas que pues rara vez superaban o rara vez eran más cortas de unos 25 segundos. Ahora, en cambio, puede haber sitcoms de 6 capítulos, de 10 capítulos. Puede haber sitcoms que se alejan enormemente del tono de la comedia. Y aún así podemos decir que son sitcoms o de hacerte, digamos, reír. Te ponen una mezcla. Parece que el concepto clave sería dramedia, pero bueno, es demasiado general hablar de dramedia, ¿no? Y además ahora en las sitcoms, si hay algo que la caracteriza, es que frente a esa estabilidad que tenía en la que podíamos ver temporada tras temporada, y eso sucede todavía, váyase usted a ver The Big Bang Theory, ¿no? Y ves mucha homogeneidad, pero vete a ver Master of None, ¿no? Y vete a la primera y mira la segunda lo que pasa, que es absolutamente distinta, ¿no? Es decir, pueden pasar muchas cosas ahora en la sitcom, y es uno de los terrenos que son más llamativos ahora mismo por esa enorme capacidad de transformarse y de crear nuevos experimentos, ¿no? Y también por una razón, porque claro, esto a los que están investigando este territorio pues les supone un reto, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí, ¿no? ¿Qué explica todo esto? Y en ello hay un grupo ya de investigadores por ahí persiguiendo la clave de este asunto. ¿Y los guionistas, los que están creando imaginario en comedia, han visto los clásicos? ¿Han visto a Chaplin, a Buster Keaton, a los hermanos Marx? Los han visto porque se han hecho listas de las 100 mejores comedias por parte de los guionistas y apenas aparecen películas estrenadas antes de los años 70. Es decir, puede haber, detrás de esa crisis de creatividad en la comedia, que parece ser que sí que la hay, puede estar detrás el hecho de que se hayan abandonado las fuentes originales, los clásicos del... Bueno, yo al contrario, yo en la comedia lo que advierto ahora es una libertad extraordinaria. Y por lo que sé de guionistas, que los conozco algunos personalmente bastante bien, son unos locos de los libros, y el buen guión viene acompañado de una buena formación detrás en literatura, por supuesto, y también en cine, sin duda. Y yo creo que los grandes guionistas, los buenos guionistas, es muy raro que no tengan detrás una especie de mal de montano, ¿no? Que no sean unos fanáticos de la narrativa y se hayan pegado 1000 vueltas en todos los campos posibles. Regálenos un libro. ¿Un libro? Bueno, pues voy a hacer un regalo que es para mí mismo, porque es un libro que me compré antes de ayer y por el que tengo mucha curiosidad. Así que regalo un libro para sentir curiosidad por él, que se llama Los ferrocarriles subterráneos. Una novela norteamericana que ha ganado el año pasado. Está en su mesita de noche, huele a nuevo y está esperando. Sí, está esperando. Qué bonito cuando uno... Está esperando. Es uno de esos placeres. ¿Y una película? Pues lo más reciente que he visto, desde luego, no... aquí sí que puedo decir
Una película que para mí además ha sido una experiencia que no me voy a olvidar nunca, porque la he visto con mis 2 hijas, yo solo, en pantalla grande en mi casa, y la hemos visto juntos desde principio hasta el fin, y es una película que trata sobre 2 niñas. En realidad la protagonista es una niña, pero siempre la acompaña otra, ¿no? Y son 2 protagonistas, y es verano del 93. Usted hoy es un académico referente en su campo, dirige una revista internacional como Series, dirige un congreso como el que hoy asistimos, pero seguramente no estuviera aquí si no hubiera tenido maestros referentes. ¿Recuerda a alguien? Maestros, muchos. Que le haya inspirado. Muchos. En este tema de las series, la verdad es que no puedo decir que haya tenido maestros que me estén inspirando continuamente, pero hay determinados autores que para mí sí que son referencias. En lo que hago ahora, pues por ejemplo, el trabajo de Murray Smith, o el trabajo de Vittorio Galese, un neurocientífico, o el trabajo, incluso para criticarlo, porque yo también estoy casi siempre en clave crítica con él, de Jason Mitchell. Nos pasa a todos los que estudiamos la televisión contemporánea, ¿no? Esos son los referentes o referentes importantes, ¿no? Pero luego obviamente pues nos manejamos con muchas cosas, y a veces dices soy admirador y deudor de un artículo, ¿no? Eso nos pasa ahora, ¿no? Más que un autor dices, pues está este artículo que para mí ha supuesto un twist, ¿no? Un punto de giro en una determinada línea de trabajo. Ha sido un placer compartir este ratito de Café con Micro con usted. Un placer mutuo, Esteban. Encantado. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.